Tiene en su poder chats entre el ex ministro Hernández, que mantuvo con Martín Vizcarra durante varios años. Recordemos que ellos han sido amigos desde los años 80 incluso. Estamos en comunicación con el abogado penalista Julio Rodríguez para hablar sobre el tema de Martín Vizcarra y cómo ve él su situación legal después del testimonio, ¿no?, del colaborador eficaz, el ex ministro Hernández, y por supuesto también sobre las leyes que ya entraron en vigor el día de hoy, aprobadas por el Congreso. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, señora Moreno. Un placer para mí conversar con usted. Nada, usted por atendernos. Bueno, comenzamos con la situación de Martín Vizcarra. Bueno, es lo que alguna vez hemos conversado, creo que con usted también, un caso redondo. La Fiscalía tiene a la persona que entrega el dinero. La Fiscalía tiene al funcionario público con el cual se ponen de acuerdo para entregar esa obra de manera mañana. Se tienen los pagos realizados a partir de la extracción de dinero de cuentas. Se tiene la persona que dice que vio entrar con el sobre. En definitiva, se tienen los chats donde confirma Vizcarra que ya recibió, entre comillas, el encargo. Entonces, estamos ante un caso que ha acreditado de manera absolutamente clara por parte del Ministerio Público. Ahí el doctor Juárez Atoche ha venido haciendo una labor en su momento bastante silenciosa, pero acuciosa, y que, creo yo, va encumbrada a la obtención de un fallo condenatorio. Porque lo que estamos viendo son todos los elementos que acreditan la comisión del delito. Ahora, el abogado de Martín Vizcarra apela a que sí, hay dichos, dijo tal persona afirmó, pero que cuando se habla del dinero, el señor Hernández hacía referencia a estos sobres Manila, pero que nunca vio lo que había al interior de esos sobres Manila para corroborar que efectivamente se trataba del dinero producto de las coimas que iba a recibir Martín Vizcarra. Sí, pero tenemos de otro lado a la persona de la empresa que entregó el dinero. Entonces ya tenemos los dos lados de la mesa totalmente servidos para poder establecer de manera nítida que estamos ante una imputación sólida, ¿no? Si tuviésemos al empresario que diga, nunca entregué ningún dinero, pues podríamos tener la duda razonable. Pero esa duda ya no existe cuando tenemos al empresario que dice que le entregó el dinero porque Vizcarra le pidió eso para la obra. Estamos hablando del 1.300.000 soles. Correcto. Y la colusión desleal está evidentemente confirmada desde mi perspectiva. Ya estamos ante un juicio, es oral y público todo lo que se está conociendo, y por lo tanto la valoración se puede hacer de manera mucho más cercana a lo que eventualmente un juez podrá decidir. Y ya la decisión del juez sería en algunos meses, nada más, el próximo año. Y yo creo que no debería ser más allá de enero. Conforme va avanzando la investigación, esto podría acabar en enero. Por las vacaciones judiciales tal vez se extienda a marzo, tal vez, pero no debería. Entonces, bajo su perspectiva, este es un caso redondo, están todas las pruebas para incriminar a Martín Vizcarra y que en todo caso el juez determine que él sí es culpable. En el caso de las obras del Hospital de Moquegua y Lomas de Hilo. Correcto. Todo lo que estaba vinculado a Moquegua ha estado bien sustentado por el fiscal Juárez Atoche. Y por lo tanto, el pedido de prisión de condena, en este caso que llega hasta los 15 años, me parece que va a ser bastante cercano a lo que se le va a aplicar. Pero por otro lado, el Poder Judicial le ha quitado las restricciones a Martín Vizcarra. O sea, en estos momentos él puede viajar por todo el Perú sin ningún problema. Pero eso es distinto, eso es porque la medida, ¿no?, coercitiva no puede ser indefinida en el tiempo. Claro. En un Estado de Derecho estas medidas tienen que tener un tope. Ese tope es 36 meses, ya se pasó el tope. Claro, él tenía más de 40 meses, creo. Así es, y la Fiscalía también tiene que hacer mea culpa. Se ha demorado mucho en este caso. Siendo un caso redondo, siendo un caso sólido, debió apresurarlo para llevarlo a juicio antes. Pero bueno, según su estimación, en enero ya podríamos tener una sentencia si es que todo sigue el conducto regular. Todo mantiene un ritmo, ¿no es cierto?, que tiene que ser el ritmo correcto porque se vence la medida y hay que galopar para que este riesgo que usted ha manifestado es real, ¿no? Ante un quantum de pena tan alto, ante una condición tan contundente del Ministerio Público en las imputaciones, que alguien pueda rehuir la acción de la justicia es una posibilidad razonable. Por ende, la Fiscalía tiene que galopar para que se alcance el fallo definitivo en el más breve término. 15 años. Y mientras tanto, el señor Vizcarra continúa haciendo una especie de campaña política. Ahora se está presentando en diferentes entrevistas ya con streamers, ¿no?, con conductores en el ámbito digital para llegar a un público más joven. O sea, él insiste en querer seguir siendo parte de la política peruana, a pesar de todo lo que tiene encima, claro.
Bueno, es que lamentablemente los estándares de censura política en el Perú son muy bajos, ¿no? Personalidades como la de Vizcarra merecen un análisis no por los abogados, definitivamente, para poder entender cómo alguien ante ese contexto, ante esa situación, puede estar así. Pero bueno, lo podemos también valorar en la medida en que a él se le puede achacar fácilmente todos los casos de muerte que se produjeron durante la pandemia y la frialdad con la que lo manejó. Estamos hablando de una persona que no se inmuta ante estas circunstancias, propio de sus rasgos. Y esto, en buena cuenta, no lo hace una persona de ninguna manera menos peligrosa desde la perspectiva penal, ¿no? Pero aún así, tiene acogida todavía entre la población, Martín Vizcarra. Bueno, es que acuérdese que durante el periodo en que fue presidente se aprovechó de la pandemia para generar un mutismo hacia sus detractores y para que los medios muchas veces no pusieran en evidencia aquellos comportamientos que el día de hoy ya se conocen de manera más transparente. Vamos ahora con otros temas que también han levantado muchísima polémica y son estas leyes que aprobó el Congreso y posteriormente también pues ni siquiera observó el Ejecutivo. Son varias, ¿no? Por un lado tenemos, por ejemplo, que ya no se va a poder detener a policías o solicitar una prisión a policías que hayan utilizado su arma de reglamento, ¿correcto? Esa por un lado. A ver, señora Moreno, esto es importante que se diga porque a veces las normas son obviedades, pero que lamentablemente, por muy obvias que nos parezcan, tristemente tenemos que ponerlas en blanco y negro, porque después no le hacen caso. Que un policía, en uso de su arma de reglamento, con los protocolos que exige la institución, de mano de la Constitución, intervenga y se produzca un resultado lesivo o tristemente una muerte, no significa que al policía lo tengo que detener, porque está cumpliendo su deber. Pero esas leyes ya no existen actualmente. No existen expresamente, pero es una interpretación que se tiene que dar. Pero como no se ha dado y los policías en la práctica acaban presos en esas circunstancias, vuelvo a repetir, es una obviedad, como usted lo acaba de señalar, pero es tan obvio que no le hacen caso, tengo que ponerlo en blanco y negro. Y eso es lo que porque ha optado el existe la ley del uso de la legítima defensa, tanto para civiles como también para policías. Mire usted, para policías no es necesario porque ellos están cumpliendo su deber. Es decir, el derecho le dice, cumple tu deber, porque eso es lo que te corresponde. La Constitución establece cuál es el deber de la policía. La ley establece cuál es el deber de la policía, pero cumple su deber y te meto preso. Entonces, la incongruencia absoluta. Entonces, por eso es que han hecho esa modificación. A ver, y la legítima defensa que la han tenido que modificar 5 o 6 veces. Cuando ya todo el mundo entendía, por ejemplo, desde el 91, que no había proporcionalidad en los medios de defensa. Y mire, han tenido que darle modificaciones porque en la práctica aplicaban lo contrario. Y actualmente, ¿quién define si se hizo uso de la legítima defensa? Un juez. Un juez. Y ahora con esta norma que se ha aprobado... Sigue siendo el juez. Sigue siendo el juez. Pero el juez lo que le están diciendo es, tú no le puedes aplicar ni preventiva ni preliminar a un policía cuando ha actuado de acuerdo a lo que establece el protocolo del uso de un arma oficial y además respaldado por lo que la Constitución le garantiza. Una obviedad, pero vuelvo a repetir, entonces, es tan obvio en la práctica... Como usted dice, era una obviedad, pero lo han tenido que poner más clarito. Así porque es. Porque ya existía esto. Así es, porque recuerda usted, los policías no querían actuar, porque si actuaban usando su arma, de repente acababan presos, perseguidos por la justicia indebidamente, entonces tenían un temor. No solo un temor a enfrentar a los delincuentes, sino un temor a que la justicia los persiga. Absurdo. Y vamos ahora a otra ley que también ha levantado muchas ampollas, ¿no? Esto de también sanciones severas para jueces y fiscales que filtren algún tipo de información sobre algún caso que están llevando. A ver, eso es importantísimo porque eso lo estableció el Código Procesal Penal en su versión original. Que si se vulneraba esa información y se transgredía la reserva, tenía que haber consecuencias, ¿no? Y consecuencias drásticas. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando se hace pública información reservada, ¿no? Y que evidentemente esa información le puede interesar a los medios, lo que puede estar detrás es un objetivo totalmente perverso. Y es que con la filtración se puede advertir a otras personas, se puede permitir que otros juzguen o se puede desnaturalizar
todo lo que significa el acopio de elementos de prueba. Esa es la razón por la cual en esa etapa es reservado. Y esa es la razón por la cual durante el juzgamiento ya no hay reserva. Todo es público, como en el caso de Vizcarra, que usted ya conoce. Ese es el fundamento. Y Pero, así es acá. Y en pero en cualquier otros parte del casos, mundo, doctor, sí. la información que a veces se conoce, o sea, es información importante que la ciudadanía debe saber y se protege incluso pues si hay un colaborador eficaz de por medio, etcétera. Correcto. Esa información tiene que estar reservada. Ahora, que la prensa lo que ha hecho en muchísimas ocasiones es investigar antes que el propio sistema de justicia. Claro, ya no puede haber información reservada porque la prensa investigó antes. Pero una vez que el sistema de justicia comienza a interviene la fiscalía no puede ser el que volantee la información a los medios, porque está vulnerando el principio de reserva, que ya estaba allí, que no es que sea nuevo, sino que ahora vulnerar la reserva tiene consecuencias. Ahora, ¿qué significa esta sanción? ¿Qué conlleva esta sanción? Bueno, es una sanción que al fiscal lo pueden destituir incluso por vulnerar la reserva. Y es importante porque el fiscal tiene que cuidar, como dice el código, la información reservada. Claro, pero sobre todo esto llevaría a pensar que en todo caso esto beneficia más quizás a políticos involucrados en algún caso de corrupción y que no quieren que se ventile nada de información. Justamente por eso le dije hace un momento, los políticos son investigados primero por la prensa y la prensa hace pública la investigación y después la fiscalía la acoge. Entonces ya se hizo público, ¿no? Esto lo que busca es evitar que se generen los espacios para que haya corrupción o los espacios para que las personas queden advertidas y destruyan información, destruyan pruebas, se escondan, etc. Vamos ahora con otro tema porque ya el tiempo nos está ganando. Claro que sí. También se habla de prisión incluso, ¿no? Para fiscales o jueces que liberen a delincuentes. Sí, eso está calificado como prevaricato. Otra vez, una obviedad. Aquel fiscal o aquel juez que realiza un acto en contra de sus funciones debe ser sancionado administrativamente. Sí. Si libera o encarcela a un juez indebidamente, tiene que ser sancionado. Que un fiscal hace un pedido indebido o no hace el pedido que tiene que hacer, tiene que ser sancionado, es obvio. O sea, lo que vuelvo a repetir, esa obviedad, tengo que hacer la norma porque no habían sanciones. Pero muchas veces hay debate sobre este tema porque la fiscalía dice, pero es que la policía no hizo el atestado correcto para que uno como fiscal pueda solicitar, por ejemplo, la prisión preventiva de tal delincuente. Entonces, tuvo que salir libre. Pero ahí la fiscalía puede hacer lo que se llama el disclosure, es decir, establecer el límite. Yo cumplí mi función, yo le pedí a la policía, remíteme la información, remíteme el documento, hazlo. Y la policía no lo hace, yo no soy responsable si yo le delegué en la policía, conforme manda la ley, esta potestad. Y obviamente el fiscal no va a responder por el comportamiento disfuncional de otro de los interventores en el sistema de justicia. Así como si el fiscal no le da al juez los elementos para que pueda aplicar prisión preventiva, no lo voy a castigar al juez. El que no dio los elementos fue el fiscal. Cada uno es responsable de acuerdo a su rol. Le pregunto a usted como abogado penalista, ¿aumentar las penas tiene como resultado la reducción del delito? No, señora Moreno. Esto está demostrado científicamente. Y le hago un ejemplo que le pongo a mis alumnos de primer ciclo de Derecho. Imagínese usted, ¿no? Le pongo a todos los delitos pena de muerte. Ya no pena perpetua, pena de muerte a todos. Mañana no debería haber ningún crimen. ¡Qué maravilla sería! Mentira. Si fuese así, hace rato que tendríamos normas de esa naturaleza y no tendríamos criminales. O lo otro, cambian las normas y se cambia la realidad. Mentira. Yo voy y me busco el Código Penal suizo, que seguramente es uno de los mejores. El proceso penal en Suiza, seguramente uno de los mejores. Lo aplico y literalmente la misma norma en el Perú. No me convierto en Suiza en el sistema de justicia. ¿Se da cuenta? La norma tampoco transforma la realidad. Y lo último que me estaría importante mencionarle es esta modificatoria del 261, que dicen que ahora ya no va a haber retenciones preliminares y se ha hecho toda una ola. A ver. Sí, justo ahí iba, ¿no? A la eliminación de la detención preliminar en casos de no flagrancia, que es la ley 32.181, que es la que más polémica ha generado. A ver, por favor, su explicación. A ver, esto no es tampoco algo novedoso.
El Código Procesal Penal ha entrado en vigencia en Lima hace un par de años. Antes estaba el Código de Procedimientos y no había detención preliminar en el Código de Procedimientos, ¿no? La detención preliminar, si usted ve el literal que se ha eliminado, ¿no es cierto?, es exactamente lo mismo que se exige para la prisión preventiva. Entonces, si el fiscal tiene tan claro que sus elementos son contundentes, que pida una preventiva, porque lo que se había convertido la preliminar era básicamente en un mecanismo casi, ¿no?, cercano a los del medioevo, donde yo metía a las personas en unas mazmorras para tratar de buscar confesiones en el medioevo. Acá no buscaba confesiones, los llevaba a la sede que está en la Avenida España para buscar delaciones premiadas, colaboraciones, confesiones sinceras, etc. ¿Y cuánta preliminar se ha hecho que se ha caído? Un montón. Entonces, pero yo no puedo detener para investigar. Ya. Yo investigo y si tengo elementos, pido prisión preventiva. Pero vamos con casos concretos, ¿no?, para que nuestros televidentes también lo entiendan. Por ejemplo, este sujeto maquiavélico, nauseabundo, que confesó haber asesinado a esta menor de 12 años en Villa María del Triunfo. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Ya no se le aplicaría, por ejemplo, la detención preliminar? A él se le puede aplicar una detención por flagrancia delictiva y pedir una prisión preventiva. Y sería al momento, porque ese sujeto lo han detenido inmediatamente. A las pocas horas. A ver, el Código Procesal Penal supuestamente es un mecanismo que tiene que ser básicamente oral y tendría que ser mucho más rápido, mucho más eficiente. Se ha comenzado a desnaturalizar y hemos regresado a la escrituralidad. Si usted mira las audiencias en otros países con un código como el nuestro, una audiencia no dura, como en el caso peruano, 6 meses. Eso es algo imposible. Una audiencia para una prisión preventiva de un sujeto que se le encuentran todos estos elementos contundentes no debería durar más de un par de horas y llevárselo preso a un establecimiento penitenciario por lo que permite la prisión preventiva. Pero ahí usted dice a un sujeto que se le encuentran todos los elementos contundentes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un niño? Vamos a poner otro caso, a ver, con un niño que ha sido víctima de violación, no lo ha contado en el momento, por miedo, por temor, por vergüenza, pero meses después decide contárselo a sus padres. Y le dice quién ha sido la persona que lo ha ultrajado. Ya, ahí, por ejemplo, ¿qué pasaría con la detención preliminar? Porque ya no está en flagrancia. No, pero no puedo aplicar preliminar. Si ya pasó tanto tiempo, el niño contó la historia, ya no tengo flagrancia. El fiscal tiene que reunir los elementos y pide una preventiva. Pero eso no sería, en parte, también un aviso para que ese sujeto que ha cometido el delito huya. Es que la preventiva no es un mecanismo para que huya, la preventiva es un mecanismo para que vaya preso. Vuelvo a repetir, al sujeto se le lleva la audiencia de prisión preventiva y esa audiencia tiene que acabar en ese momento. No podemos seguir teniendo audiencias de prisión preventiva que duren semanas o meses. Esa no es la idea del código. Se ha desnaturalizado, ¿no? Cuando uno va y puede observar aplicación de esas audiencias en otros países, ¿no?, como en Colombia, como en San Diego, como en Puerto Rico, uno se da cuenta que audiencias de múltiples infractores, ¿no?, de 10, 12 personas, se resuelven en 3 horas. Y ahí mismo se decide, ¿se va preso o no se va preso? Sí, eso lo hemos visto, ¿no? No, y no tenemos acá audiencias que postergan y se postergan y se postergan y acaban durando 6 meses, 7 meses. Eso es desnaturalizar el código. Y vuelvo Entonces, a repetir, en vez de eliminar la detención preliminar, ¿no deberían aplicar lo que usted está diciendo, ¿no?, de hacer audiencias inmediatas? Así, no solo inmediatas, sino si el fiscal tiene un caso tan contundente, que no se obsesione con la prisión preventiva, que presente una acusación directa y lleve al sujeto a condenar. Estamos en unas circunstancias en donde no lo decimos desde internamente el país, sino lo dicen desde fuera. El Perú es un país que abusa de las detenciones antes de la condena, preventivas o preliminares. Han hecho organismos internacionales. Es que, ¿por qué hay polémica con esta ley, no? Porque por un lado hay expertos que incluso están diciendo, claro, esto va a favorecer a criminales, ¿no?, a violadores de niños, de mujeres, etcétera, que al final lo que van a hacer es huir, evadir la justicia, esconderse en algún pueblo. Y por otro lado, va a favorecer, ¿no?, a aquellos involucrados, políticos o funcionarios de alto rango, que están, pues, envueltos en casos de corrupción. Ahí se centra, creo yo, la polémica con esta ley en concreto, que, por cierto, el gobierno ni se inmutó.
esa polémica siempre va a existir cuando hayan cambios normativos, ¿no? Y un político, y si usted se refiere a un ministro, a un congresista o a alguien de más alto rango, no le puedo aplicar ni preliminar ni preventiva. Para ellos no es, ¿no? Porque solo se la puedo aplicar cuando ya dejen de serlo. Claro, efectivamente. Y además, y previamente cuando el fuero se lo haya levantado el Parlamento de turno. Entonces, para ellos no es la norma, pues. O sea, seamos sinceros. La norma es para que los casos más inmediatos no se comience a buscar obsesionadamente prisiones preventivas que se caen y que no llegan a ninguna condena. O sea, el fiscal el día de hoy se quería... Como el caso del hermano de Dina Boluarte, el señor Nicanor Boluarte, que también tuvo una detención preliminar. ¿A eso se refiere? Está una preliminar y ahorita está fugado. ¿Se da cuenta? Y lo que tiene pendiente es una preventiva. Claro, pero se ha fugado porque es el hermano de la presidenta. Bueno, pero es que si el Estado no es capaz de perseguir a los delincuentes que tiene, es un Estado que no es eficiente. Pero en ese caso, ¿usted considera que estuvo mal aplicada la detención preliminar? Yo nunca he estado de acuerdo con la detención preliminar. Yo creo que siempre ha sido un exceso, ¿no? ¿Por qué? Porque el juez se convertía casi en mesa de parte, porque la norma decía sin trámite alguno. Entonces, claro, era copy-paste prácticamente. Pero es lo que justo están diciendo ahora del Ejecutivo, que parece una mesa de partes. El Congreso aprueba su paquete de leyes, pasa por el Ejecutivo y simplemente se promulgan en el Diario Oficial del Peruano. Es que ahí nos hemos equivocado también desde una lectura histórica, ¿no? El Ejecutivo solo tiene que observar aquellas normas que entienda son vulnerantes de la Constitución. Porque su labor no es legislar en el Ejecutivo. La labor de legislar es del Parlamento. Claro, usted me dirá con justa razón que en general nuestro estándar parlamentario pues no tiene ni siquiera la valla en 1 centímetro, pasan todos por encima. Y además las leyes que han aprobado. No, totalmente de acuerdo, pero otra vez, ese mea culpa es importante que lo haga la población, porque si seguimos siendo un país en donde más del 70% de las personas deciden su voto en la cola, pues háganse responsables de a quién colocan. Si no no se entiende que el Ejecutivo no diga ni mu, no observe ninguna de estas leyes y luego la presidenta sale a decir, abran el debate sobre la pena de muerte para los violadores. Ah, bueno, a ver, señor Moreno, es que la pena de muerte es la carta debajo de la manga cuando una autoridad está en la situación más baja de popularidad. Es puro populismo. Imagínese usted que de verdad Dina Boluarte quiera implantar pena de muerte. Si llegase a desafiliarnos, por decirlo para que se entienda, del tratado, ¿no? Ella ya no sería presidenta, ya habría acabado su mandato. Entonces es un mecanismo populista. Un presidente con 4% va a utilizar cualquier cosa que genere hacia la población una suerte de, quiere hacer mejor las cosas. Para no tener 4% y por lo menos tener 6%. Sí, seguramente. Pero es una medida que no va a tener ningún efecto real. Vuelvo a repetirle. La pena de muerte no es que me va a solucionar el problema de la criminalidad. Si no, imagínese usted, ya le pongo pena de muerte a todos los delitos y mañana ya no hay ningún crimen. Eso es mentira. Y ojo que desde el Congreso también hay esas voces, ¿ah? No, claro, pero es que las hay porque, otra vez, también necesitan baño de popularidad. Si la presidenta está en 4%, ella debe estar en 6%, no más. Entonces, es un tema que la población reclama como, ay, qué bueno que haya pena de muerte. Cuando ha habido pena de muerte acá, en el famoso caso del monstruo de Almendaris, sí, ¿no? Después se descubrió que no era el autor del hecho. Con el nivel tan alto de error judicial que tenemos, aplicar pena de muerte en un país como el nuestro no sería muy aconsejable. Y además, la población no sabe, pero tiene que saber que desafiliarnos de ese tratado nos va a generar incluso consecuencias económicas, porque hay créditos que se otorgan a los estados y tienen mejores ventajas cuando tienen dentro de su arsenal de disposiciones el adecuarse a este tipo de tratados. O sea, no solo afecta el plano legal, también afecta el plano económico. Claro, no hay y que eso venderse
Y eso es lo que tenemos que entender nosotros como ciudadanos, ¿no? Porque a veces escuchamos, claro, ese tipo de declaraciones y pensamos, como dice usted, que es la solución ya para los altos niveles de inseguridad que tenemos ahora mismo en el país. Y ya para finalizar, hablando de estas leyes que también aprobó el Congreso, con la venia también del Ejecutivo, que ha decidido que los mayores de 80 años pues salgan de las prisiones y en todo caso culminen su condena con una prisión domiciliaria. A ver, esto siempre ha sido contradictorio, yo también lo he discutido con mis alumnos, porque hay un principio, ¿no? Que es el principio de humanidad de las penas. Las penas tienen que aplicarse respetando la condición de ser humano. Por eso se tienen que aplicar en lugares donde no se afecten otros derechos que no sean los que la sentencia específicamente ha establecido. Y en casi la totalidad de los casos es la libertad de deambular, ¿correcto? Por eso se va a un penal. Pero esto no significa que una persona tenga que ir a padecer a un penal. A padecer porque tiene situaciones de salud muy complejas por su edad. Sí, si tenemos en cuenta que la expectativa de vida en el Perú, ¿no es cierto?, el día de hoy ronda en los hombres los 75, 76 años, ¿no? Entonces una persona que tiene 80 o más, para decirlo en términos un poco más sencillos, está viviendo los descuentos. Pues no hagamos que los padezca en un penal donde el deterioro de su salud, el deterioro de su expectativa de vida va a ser galopantemente inverso. Esa es la razón. Yo entiendo que la razón humanitaria es importante, ¿no? Lo que otros países han hecho no solo es establecer un rango de edad, sino adicionalmente mezclar la edad con situaciones de salud, ¿no? Y salud que sea extremadamente grave, para que se cumpla este derecho humano también. El que yo muera, ¿no es cierto?, atendido por una persona de blanco en un hospital, que no muera en un lugar donde no hay condiciones de asepsia, en un lugar donde no hay médicos, o en un lugar como los penales, donde hay 1 o 2 médicos para 10.000 internos. Bueno, eso no son condiciones definitivamente agradables. ¿Alejandro Toledo podría acogerse a esa ley? Sí, claro que se podría acoger. Cualquiera que está cumpliendo pena se podría acoger esa ley. Siempre y cuando tenga más de 80 años, ¿no? Correcto. Doctor, como siempre, muchísimas gracias por habernos atendido. A usted, señora Moreno, un placer para mí, que tenga muy buenas tardes. Igualmente.